Sebastián Careaga, 31 años, empresario, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí y ahora precandidato a la vicepresidencia. ¿Qué siente un joven de 31 años ser el precandidato a la vicepresidencia de este país? Bueno, Diego, yo creo que un joven como yo y los jóvenes en general en Bolivia estamos sintiendo una preocupación principalmente muy importante por la difícil situación económica, política, social y moral en la que hoy en día nos encontramos. Una situación económica tal vez una de las más profundas en la historia de nuestro país donde hoy en día los jóvenes y la gente necesitan nuevas ideas. Hoy en día la gente, la población necesita cambios estructurales para que podamos salir adelante. Hoy en día los jóvenes bolivianos y la población en su conjunto no quiere irse del país, más bien quiere quedarse en Bolivia para transformar. ¿Cuáles son estas nuevas ideas que, por ejemplo, Sebastián y la generación de Sebastián pueden aportar a la construcción de un nuevo horizonte de época en Bolivia? Bueno, lo que nosotros proponemos conjuntamente, Rodrigo es una persona de experiencia en el ámbito público. Rodrigo, el último año ha recorrido más de 220 municipios a nivel nacional para poder escuchar y entender cuáles son las necesidades, las preocupaciones que tiene la población y desde la juventud y desde mi punto de vista nosotros necesitamos entender cómo funciona el sector del emprendedurismo, cómo funcionan los distintos actores económicos, como ser la minería, la construcción, la industria, lo hecho en Bolivia, la protección, los mineros, los artesanos, el turismo. Entonces, es ahí donde nosotros estamos entrando, donde nosotros queremos cambiar, porque ya hemos ido viendo que los anteriores actores, los actores que vienen, son actores de siempre, son actores que quieren seguir haciendo lo mismo, actores que están enfocados con intereses personales y no con un interés real de cambio y viendo qué es lo que realmente el país necesita. Con su experiencia dentro del ámbito privado y de la empresa privada, ¿de qué manera cree que va a aportar? Ya no solamente por el tema de la edad, que era la anterior pregunta, sino ahora ya desde su experiencia como empresario, ¿qué le va a proponer a este país? Principalmente entender. Yo creo que hoy en día el país necesita gente que entienda, pero que entienda desde los hechos, que entienda desde el trabajo, que entienda la realidad de lo que está pasando en el sector turismo. Yo tengo actividades empresariales en el sector turismo, entiendo cuál es la realidad. Tengo actividades en el sector industrial, entiendo cuál es la realidad del sector industrial y de lo hecho en Bolivia hoy en día. También estamos en el rubro de la construcción, en el rubro de la agroindustria, desarrollos inmobiliarios, la minería desde la extracción hasta la exportación y también en la importación. Entonces, yo creo que hoy en día la gente, el país necesita personas que conozcan las realidades para que con esas realidades se puedan generar normativas, leyes que beneficien, pero que beneficien conociendo la realidad al pueblo boliviano para generar una mejor calidad de vida. Sebastián, ya sea en la universidad o en el colegio, ¿usted alguna vez formó parte activa o en algún movimiento político, tuvo algún tipo de justamente trayectoria en este sentido? No, yo no vengo del mundo político, no conozco ese mundo, yo vengo del mundo empresarial, yo soy un joven potosino, nacido en Potosí, que tiene 31 años, trabajo desde mis 18 años, he estudiado administración de empresas y bueno, gracias a Dios y con el esfuerzo hemos ido trabajando y diversificando la economía, donde hoy en día, nuevamente te repito, creemos que conocemos la realidad del sector del emprendedurismo,
para poder aportar y sacar con nuevas ideas y soluciones verdaderas de esta crisis, y no con los discursos de siempre, no con los actores de siempre, porque ya nos hemos dado cuenta, la gente se ha dado cuenta que esos actores lo único que quieren son apetitos personales. Rodrigo Paz, cuando lo hemos tenido acá, mencionaba, por ejemplo, entre sus propuestas, el 50-50. Decía, es importante redistribuir los recursos a justamente las gobernaciones, las alcaldías. De repente usted nos puede profundizar un poco más cuál la intención con esta propuesta y si es viable. Es completamente viable, esa es una de las propuestas principales que tiene Rodrigo, que al nosotros asumir la presidencia el 8 de noviembre, el 9 se va a firmar el primer decreto presidencial donde se va a determinar el 50-50. Con ese 50-50 nosotros estamos garantizando 70.000 millones de bolivianos que van a ser distribuidos a los 9 departamentos, a las gobernaciones, a los municipios, para que ellos realmente puedan generar inversiones de impacto en las regiones, conociendo su realidad, evitando la burocracia, evitando la corrupción que existe y generando un movimiento económico principal. Y fuera de ese 50-50, también con la experiencia que nosotros tenemos desde el mundo del emprendedurismo y desde la juventud, nosotros vamos a generar proyectos de leyes que beneficien realmente y generen un movimiento económico para las regiones, para los departamentos y para la población. Solo para darte un ejemplo, Diego, si me permites, en el tema de turismo, Bolivia el año pasado ha percibido casi 1.000 millones de dólares y el Perú ha percibido 8.000 millones de dólares. Y eso es porque el Perú ha trabajado con leyes, con seguridad, con una marca país, eh, ha trabajado con una política de cielos mucho más abiertos que los que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos proponer, queremos trabajar desde el conocimiento y desde la realidad, no desde un asiento pensando que porque estamos ahí o porque hemos leído, tenemos la solución. Hoy en día el país necesita soluciones verdaderas de gente que conoce, pero que conoce porque ha vivido y sigue viviendo la realidad. Dentro de este conocimiento de la realidad y de propuestas viables, ¿usted está participando, por ejemplo, o sabe de algún equipo que ya esté trabajando en la propuesta económica que vaya más allá del 50-50? Claro que sí, se está trabajando en la propuesta económica, no solamente en la propuesta económica, sino en el plan de gobierno que, como dice la normativa electoral, también se va a presentar al Tribunal Supremo Electoral o al órgano electoral del Estado Plurinacional para que ellos también puedan ver y puedan transmitir y sea de conocimiento público de toda la población boliviana. ¿Alguna otra propuesta concreta en términos económicos, además del 50-50? Bueno, otro tema, otra propuesta concreta es la reducción y la eliminación de la aduana. Hoy en día nosotros necesitamos que fluya, que sea, la aduana hoy en día hace que el Estado sea un Estado tranca, que no fluya la economía, que los productos que en otros países cuestan 10 lleguen a costar en el Estado a la gente con un 41, con un 45% adicionales. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar desde esa mirada. Y por otra parte, tenemos que garantizar el tema de cumplimiento de la ley, porque cumpliendo la ley, haciendo que la ley sea para todos, se va a generar seguridad jurídica, se va a generar mayores oportunidades de inversión, no solo nacionales, sino extranjeras también. Esto de eliminar la aduana, por ejemplo, que lo estamos escuchando por primera vez, tendría que pasar necesariamente por algún tipo de aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que en el hipotético caso de ganar, usted sería la cabeza. ¿Cuál será su papel y su aporte justamente en el trabajo de la Asamblea Legislativa?
Correcto, una de las funciones principales que tiene el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia es ser el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde al ser presidente y conocer la realidad de los distintos sectores de la economía, estoy seguro que vamos a poder aportar con un conocimiento real y vamos a poder dialogar, conversar y mostrarles que la realidad que la gente tiene es la que nosotros tenemos que trabajar los proyectos de ley para que se aprueben y se genere una mejor calidad de vida. Sin embargo, entenderá que en la coyuntura actual, si bien todavía no se conocen mediciones de los candidatos que queden, lo más probable, y todos los analistas coinciden en que la Asamblea Legislativa va a estar prácticamente atomizada. Entonces ahí la capacidad de negociación del presidente de la Asamblea será vital para justamente garantizar gobernabilidad al Ejecutivo. ¿Usted se ve capaz de negociar, por ejemplo, con una bancada de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, de repente del expresidente Evo Morales, de Andrónico Rodríguez o del MAS? La participación, y como bien tú decías, la cantidad de partidos y de representantes que existan en la Asamblea, eso va a dar incluso una mayor democracia dentro del país. Nos va a dar a entender y a poder trabajar y escuchar bueno, hacerles entender que cuáles son los puntos correctos o cuál es el camino correcto que el país hoy en día tiene que tener para poder generar una mejor calidad de vida en la población. Yo no solo creo que puedo, sino estoy convencido porque yo tengo la experiencia desde la cancha, yo conozco la realidad y ese es el camino el cual tenemos que tener. Hoy en día el país está cansado de los políticos que vienen, que prometen lo viejo y lo tradicional. Hoy en día necesitamos gente que realmente conozca desde los hechos y desde el trabajo. Además de su figura y lo que usted representa, la juventud, la renovación, en el armado de las listas del Partido Demócrata Cristiano, ¿también se está tomando en cuenta este mismo criterio de renovación? Sin lugar a duda, nosotros estamos trabajando de manera continua, ardua. Es más, ahora yo acabo de aterrizar hace poco en Santa Cruz. Estamos trabajando en esto porque nosotros lo que queremos es generar un cambio verdadero con propuestas claras y concretas para poder salir adelante y principalmente con gente que quiera ese cambio, con gente que quiera y que proponga cambios estructurales para salir adelante. Entre estos cambios estructurales, ¿cuál es la postura del Partido Demócrata Cristiano sobre, por ejemplo, las empresas estratégicas nacionales? Hablamos de hidrocarburos, YPFB, hablamos de energía, ENDE. Bueno, dentro de lo que son las empresas estratégicas, nosotros lo primero, y como lo dijo Rodrigo, en todas las empresas, no solo estratégicas, sino en todas las empresas del Estado, lo primero que se va a hacer es una auditoría real y verdadera. Se van a ver, trabajar en base a los balances, a los números y cómo ha estado funcionando y cuáles son los números verdaderos de estas antes de tomar las decisiones. Hoy en día sería irresponsable de nuestra parte decir o tomar una posición a favor o en contra de estas, porque lamentablemente los bolivianos, y eso es algo que hay que decirlo, y no solo de las empresas estratégicas, sino está pasando con el Banco Central y muchas otras, los bolivianos no conocemos la realidad de lo que está pasando en las empresas de todos los bolivianos, lo que está pasando en el Banco Central. Lamentablemente estamos sin una información verdadera y fidedigna. Entonces, para darte una respuesta verdadera, lo que se tiene que hacer nosotros cuando asumamos el gobierno es hacer una auditoría verdadera y viendo los números reales desde adentro se va a tomar la mejor decisión, obviamente pensando en la economía, pensando en el bienestar del país y pensando en el bienestar de la población boliviana. ¿Cuál es la postura de Sebastián Careaga respecto a la participación del Estado
como promotor de la economía? ¿Debe haber un Estado presente o debe haber un Estado pequeño en torno a la economía? Bueno, lo que nos muestra la economía y lo que nos muestra la realidad es que hoy en día el país y el Estado está gastando más de lo que percibe. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo funciona la familia, cuando en la familia está empezando a tener menos ingresos, entonces uno tiene que empezar a gastar menos. Así funciona la economía, no solo la economía boliviana, no solo la economía de las familias, sino así funciona la economía del mundo. Hoy en día nosotros creemos principalmente en la participación del sector empresarial privado, creemos que el sector empresarial, los emprendedores, los micro, pequeños, medianos empresarios son quienes más generan las fuentes de empleo en el país, pero también entendemos la realidad y que hoy en día tenemos recursos estratégicos. ¿Y por qué no hablar de alianzas público-privadas que además está dentro de la Constitución Política del Estado, lo cual permite generar alianzas entre el Estado y actores privados bolivianos como internacionales? Usted como potosino es casi obligatorio que tengo que preguntarle cuál es su postura respecto al litio. ¿Cómo cree que debe tratarse este tema? Bueno, el litio hoy en día yo creo que es la esperanza del país, es la esperanza de todos los bolivianos, pero el litio, lo primero que se tiene que hacer con el litio es entender, es ir y negociar y hablar y hacer entender cuál es y conocer cuál es la realidad. No podemos hablar de una industrialización, no se puede hablar de contratos sin entender y negociar con las comunidades. Hoy en día no se tiene claro cuál es el porcentaje de regalías. Si bien estamos hablando que el tema minero es el 3%, el litio es un mineral, pero el gobierno actual lo ha llevado a energía. Entonces, en el tema de energético no está establecido claramente el tema regalitario. Entonces, yo creo que se tiene que ir, se tiene que negociar, se tiene que hablar con las comunidades, por un lado, para el tema litio. Y por otro lado, también se tiene que entender que el Salar de Uyuni no es solo litio. El Salar de Uyuni hoy en día es el atractivo turístico más importante que tiene el país y uno de los más importantes que tiene el mundo. Entonces, yendo nuevamente al tema del turismo que hablábamos anteriormente, yo creo que es importante entender y delimitar cuáles son las áreas y los sectores donde se puede trabajar el tema del litio, el tema del cloruro de potasio y muchos otros, y cuáles son los lugares o los espacios donde se tiene que fomentar el turismo. Y aparte de eso, también tenemos que tener claro que el Salar de Uyuni también es una ruta que conecta entre ciertas comunidades. Entonces, realmente se tiene que trabajar de manera seria, de manera concreta, porque el Salar de Uyuni no es solo litio, el Salar de Uyuni es litio, el Salar de Uyuni es el atractivo turístico más importante que tiene el país, uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene el mundo, y también es un punto de conexión entre comunidades. ¿Cómo propone usted, además con el conocimiento del área de turismo, que se debe retomar este tema de, por ejemplo, trabajar la marca país y fomentar el turismo interno y externo en Bolivia? Bueno, lo primero que se tiene que hacer, se tiene que brindar seguridad a todos los turistas. ¿Por qué la gente no quiere venir a Bolivia cuando los bolivianos tenemos los atractivos turísticos, uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo? No te estoy hablando solo del Salar de Uyuni, te hablo del Salar de Uyuni, del Cerro Rico, la Casa de la Moneda, la Chiquitanía, y así podemos ir hablando de muchos otros atractivos turísticos más. Los turistas extranjeros no quieren venir a Bolivia porque no tienen la certeza de que el día que lleguen van a poder llegar a su destino, van a poder ir del punto A al punto B. ¿Por qué? Porque los últimos años, lamentablemente, hemos estado viviendo 2/3 del tiempo con bloqueos. Entonces, ¿qué turista va a querer ir a estar en un bloqueo? ¿Qué turista va a querer llegar y caminar? ¿Qué turista va a querer ir a un país y no poder llegar al destino o al atractivo al que está yendo a visitar? Entonces,
eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos que hablar de una política de cielos abiertos. Tenemos que fomentar el turismo interno, tenemos que fomentar el turismo internacional, tenemos que ver el tema de cielos abiertos para que existan más aerolíneas, para que operen más aerolíneas internacionales y principalmente, como te decía, tenemos que trabajar una marca país para mostrar qué es Bolivia hacia el mundo entero. ¿Dónde está posicionado ideológicamente Sebastián Careaga, si hablamos en un espectro político? Bueno, yo creo que como toda la juventud, hoy en día nosotros queremos cambio, nosotros queremos trabajo, nosotros queremos una mejor calidad de vida. Eh, te doy un ejemplo y hablábamos ayer, antes de ayer, con algunas personas y no entendían y no ven cuál es la realidad de cuando vas al mercado, no sabes si hoy día vas a poder comprar exactamente la misma cantidad que has comprado ayer. Cuando vas a cargar combustible, si va a haber fila de 1, 2, 5 o 10 horas. Entonces, yo creo lo que hoy en día el país necesita es un cambio de modelo, es un cambio de modelo económico, porque este modelo ya ha fracasado, ya ha terminado y necesitamos un cambio estructural, pero conociendo la realidad. En su diagnóstico, ¿cuál es el origen de este problema inflacionario? ¿La escasez de dólares, la devaluación de facto del boliviano? ¿Cuál es? ¿Y cuál sería la solución? Bueno, el error principal de todo esto es la mala administración del Estado, la mala administración de la economía. Y ahí volvemos, porque lamentablemente hemos tenido gente que nos ha ido gobernando los últimos años que no conocía, que ha estudiado y que conoce la teoría, pero no conoce la realidad de cómo realmente funcionan y cómo se trabaja y cuál es la realidad de los distintos sectores. Entonces, es ahí donde nosotros queremos aportar, queremos trabajar, porque nosotros conocemos la realidad, hemos venido hablando con gente y estamos seguros que con este conocimiento de la realidad boliviana, del sector del emprendedurismo y de las familias, vamos a poder generar un cambio verdadero. Para el tema de dólares, que sin lugar a dudas ha detonado en otros conflictos que de repente no los habíamos visto en los últimos años, ¿cuál va a ser la solución para conseguir los dólares? Hay precandidatos que hablan de recurrir al Fondo Monetario Internacional, el gobierno permanentemente convoca a la Asamblea para que puedan aprobar los créditos y así tener dólares frescos. ¿Cuál será la postura del Partido Demócrata Cristiano? Bueno, dentro de lo que es el tema de dólares, lo primero que se tiene que hacer como país es fomentar las exportaciones. Hoy en día los bolivianos no estamos teniendo dólares y no es posible que el gobierno no permita las exportaciones de ciertos productos. Ellos hablan que no se están permitiendo las exportaciones para garantizar o para que los precios se mantengan, pero como usted, yo y toda la gente que nos está escuchando y va al mercado, el precio de los alimentos de ayer no es el mismo precio de los alimentos de hoy. Entonces, tenemos, por eso, y es ahí donde nuevamente vuelvo a decirte que las autoridades actuales que nos están gobernando son el pasado, no conocen la realidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, tenemos que fomentar las exportaciones, tenemos que reducir el aparato estatal, tenemos que reducir el gasto público. Y bueno, en su momento será el análisis, se tiene que recurrir. Cuando una familia, nuevamente vuelvo al ejemplo de la familia, cuando una familia está en una crisis y hay una oportunidad de préstamos en el banco, pero para préstamos específicos se los tiene que hacer, pero no podemos prestarnos para el tema de sueldos, no podemos prestarnos para seguir fomentando y contratando mayor personal porque tenemos un cálculo político electoral. Esas cosas tienen que acabarse en el país. ¿Se tiene, por ejemplo, un estimado de cuánto representa la burocracia estatal
en el tamaño de la economía y de qué manera o por dónde vendría el ajuste o el achicamiento? Mira, solo para darte un dato, querido Diego, el país hoy en día del 100% del sector laboral, el 85% es informal. Solamente el 15% es formal. Y de ese 15% de la formalidad, el 4,1 representa al sector empresarial privado y el resto es del Estado. Estamos hablando que el Estado tiene más de 600,000 trabajadores para que te puedas dar cuenta la irracionalidad y lo ilógico que se está manejando en cuanto a datos y en cuanto a números. Entonces, nuevamente, ahí vemos gracia, vemos pago de favores políticos, vemos una intención de contratar gente con un apetito personal y electoral de cantidad de votos, y eso es lo que no puede pasar, porque para eso es lo que está dañando y está afectando a más 11 millones de bolivianos, ¿no? Bien, solo como dato, dentro de ese universo que usted plantea de 600,000 trabajadores del Estado, también están ahí personal de salud, personal de educación, personal militar, personal policial, de las empresas y por supuesto también los ministerios. Incluso algunos, como el ex vocero presidencial, habla que en realidad esa cifra rondaría los 420,000 funcionarios. Sin lugar a dudas será interesante conocer las propuestas en torno a eso. Usted se ha referido mucho a la clase política y en 30 segundos le voy a pedir su mirada respecto a esto que está ocurriendo en el denominado bloque de unidad, que empezaron a salir listas negras, acusaciones, empiezan a romperse alianzas y cómo ve también al oficialismo con sus tres vertientes. Perdón, te permito que me des 30 segundos un poco para aclarar lo que tú decías de los 400,000 versus los 600,000. Eso vale decir que hoy en día el Estado igual tiene una inflación en cantidad de trabajadores del 33%. Entonces, realmente estamos hablando de un número irracional de gente que está ahí por ciertos favores y por apetitos personales. Entonces, eso solo como un dato de aclaración. Y bueno, sobre lo otro, sobre las peleas, sobre las listas negras, yo no tengo nada que opinar al respecto. Lo único que quiero decirte que lo que está pasando con ellos es lo que realmente está representando el pasado, lo viejo, lo que la gente ya no quiere. La gente ya no quiere listas negras, la gente ya no quiere la vieja política, la gente ya no quiere el pasado, la gente quiere y piensa en soluciones verdaderas, en soluciones estructurales, donde realmente la gente no tenga el miedo y el temor de ir al mercado hoy día y no sepa si va a poder comprar la misma cantidad de productos hoy que lo que ha comprado ayer. Sebastián, ha sido un placer, le agradezco mucho este tiempo con nosotros, que tenga un buen día y a manera de despedirlo la pregunta, ¿va a venir a inscribir la candidatura? ¿Cuándo va a hacer eso? Nosotros estamos trabajando en las listas, como dice y como está en el calendario electoral, las listas se pueden presentar hasta el 19 del presente. Entonces, una vez tengamos completa, vamos a coordinar para ir a hacer la entrega oficial de las listas. Muy bien, le agradezco mucho, que tenga buen día. Gracias. Sebastián Careaga, precandidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata.